Bajar del millón de parados. Ese es el reto inmediato que se plantea la presidenta de la Junta de Andalucía tras el tercer descenso consecutivo del paro en nuestra comunidad. 14.712 andaluces dejaron en junio de sufrir el drama diario del desempleo. 42.000 menos en lo que llevamos de año. Será temporal, precario, coyuntural, de esclavitud, como denuncia Comisiones Obreras, o lo que sea. Todo muy condenable y cuestionable, pero baja el paro y eso siempre es positivo, insistimos, siempre que no nos quedemos en la superficialidad. Para ello, nada de triunfalismos, euforias repentinas y, sobre todo, la repetición de la misma mentira para que piensen que nos terminamos de creer ese veredicto. Con 1.022.000 parados, una cifra insoportable, no podemos permitir que nos tomen el pelo y nos afirmen a las primeras de cambio que la creación de empleo llegó para quedarse. Ojalá sea así, claro está, pero hace falta mucho más que encomendarse a vírgenes para pensar que ya todo va sobre ruedas, sino cómo se explica a la ministra de Empleo, la andaluza Fátima Báñez, que crezcan las ejecuciones hipotecarias y los desahucios en los últimos meses en España y especialmente en Andalucía, que haya 30.000 médicos y 30.000 profesores menos, que 80.000 españoles hayan emigrado en busca de un porvenir que aquí se les resiste, y así un largo etcétera de crudas realidades que debilitan ante la endeblez la nueva bajada del paro. Sobre este asunto y muchos más asuntos de actualidad hablamos en unos instantes con la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía. Con María Jesús Montero, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Andalucía, buenas noches. La tercera bajada consecutiva del paro en nuestra comunidad, casi 15.000 en junio, permite a Andalucía tener la posibilidad de bajar del millón de parados pronto si continúa esta misma tendencia. Ese es el reto que se marca textualmente la presidenta de la Junta. Ahora bien, dice sin caer en la euforia y reclamando nuevamente un plan extraordinario de empleo para Andalucía. Creo que tenemos que reflexionar todos los gobiernos por la posibilidad de crear aún más empleo. Si tuviera en estos momentos un plan extraordinario de empleo por parte del Gobierno de España, estoy convencida que estos buenos datos que hoy estamos presentando en Andalucía serían aún mejores. Me gustaría que en los próximos meses recapacitara el Gobierno de la Nación y entendiera que en Andalucía se están haciendo las cosas bien y que con el apoyo que me prestara con un plan extraordinario de empleo, los datos serían aún mejor y crearíamos empleo aún a más velocidad. Y es que con 1.022.000 parados, los sindicatos avisan que esta cifra es tan insoportable que no pueden compartir el optimismo del Gobierno de que la bajada del paro ya no es coyuntural, sino que además es precario, consideran los sindicatos, e incluso en condiciones de esclavitud. Con recelo se expresan también los ciudadanos. Empiezan las vacaciones, ¿no? Hace falta más gente para el turismo y eso. Hombre, algo se notará, pero despacito todavía. Siempre un resultado bueno. Lo que habría que preguntarle a todos los parados qué es lo que le parece. Bueno, me parece muy poco para la cantidad de personas paradas que hay actualmente, ¿no? Yo es que no lo veo muy claro, que mejoría realmente. No lo veo muy claro, dicen que sí, pero vamos, no lo veo sinceramente. Siempre que baje es una buena noticia. ¿Cree que hay mejoría en la economía? En la andaluza sí, en la española me parece que no, porque me parece que Susana Díaz lo está haciendo estupendamente. Se nota un poquillo, pero también es gracias ahora a la época de verano para el tema del turismo, por todo lo que es el servicios, que se trabaja mucho aquí en Andalucía. Y bueno, ojalá pues todas estas cifras sean reales, ¿no? Y CEPES, la patronal de las cooperativas y la economía social, reclama acuerdos que permitan crear empleo estable y de calidad. Por cierto, en clave laboral, accidente de gravedad esta tarde, 3 heridos en la explosión de un tanque de alcohol en una fábrica de ron en Motril. 2 de ellos están graves tras la deflagración ocurrida antes de las 4:30 de la tarde en la fábrica Ron Montero, ubicada en la carretera de la celulosa, insistimos, en Motril. Por lo demás, el debate político se ha encendido y de qué manera ante la propuesta que estudia el Gobierno central de reformar la ley electoral para la elección directa de alcaldes y que el candidato más votado gobierne, lo que neutralizaría la posibilidad de pactos de izquierdas en muchas capitales y grandes municipios españoles y sobre todo andaluces. A Susana Díaz le resulta llamativo que el PP plantee esta reforma en un escenario electoral adverso para sus propios intereses. Más duro incluso el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local, Diego Valderas, quien ha acusado al PP de estar intentando perpetrar una aberración democrática. De igual manera, el diputado de Izquierda Unida, Alberto Garzón.
Es una ley que lo que está haciendo es leer, es una reacción al resultado de las europeas, que percibe que puede perder prácticamente en muchas ciudades, entre ellas Madrid y Valencia muy notablemente, y lo que hace es reaccionar diciendo pues ahora hago trampas electorales, cambio la ley electoral y te impido poder tener la capacidad de desbancarme de esas alcaldías. Por lo tanto, la respuesta es muy clara, no. Quien saluda esta posibilidad es el presidente del PP andaluz y uno de los posibles beneficiarios, Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla. Totalmente de acuerdo con esa propuesta, porque ya lo dije yo en el año 2006, no ahora en el 2014. En el 2006 dije que lo ideal, lo lógico y lo coherente sería que aquella lista a la que le dan la confianza a los ciudadanos, pues el que lidere esa lista, el cabeza de lista, sea el que tiene que ser el alcalde. Y a vueltas con el proceso interno del PSOE tras la polémica sobre la publicación de la procedencia de los avales y las críticas del equipo de Eduardo Madina, la ejecutiva andaluza, la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha insistido en hacer un llamamiento para que el PSOE y sus candidatos comiencen a hablar de una vez por todas de los problemas de los ciudadanos. Yo no tengo ya nada más que hablar de ese proceso, ya lo he dicho. Voy a trabajar por la unidad, por la cohesión, que salga un partido fortalecido y sobre todo que el PSOE haga lo que tiene que hacer en estos momentos, dejarse de hablar de nosotros mismos y ofrecer un proyecto mayoritario a la izquierda de este país que los ciudadanos demandan y necesitan. Y cuanto antes hagamos eso, pues antes estaremos cerca de responder a lo que la gente espera del Partido Socialista, que es el partido que tiene el sello de los grandes cambios de la historia reciente de este país. En parecidos términos se ha pronunciado esta misma tarde Eduardo Madina, uno de los 3 candidatos a la Secretaría Federal del PSOE, proclamados hoy oficialmente. Yo estoy en clave de respeto, en clave de una campaña limpia, en clave de una apuesta en valor por un proceso democrático limpio, de participación limpia, de avales libres, de voto libre, ante un ejemplo que creo que estamos dando. No voy a permitir que nadie lo ensucie, nadie. Este es un proceso histórico que el PSOE está desarrollando en un congreso de esta forma por primera vez en más de 130 años de historia. Y es un proceso que tiene que dar ejemplo y yo estoy tratando de contribuir a que lo dé. Todo es, por mi parte, limpieza y respeto a los compañeros que han avalado, a los compañeros y compañeras que van a votar. Funcionarios de la Unión Europea continúan visitando la zona del campo de Gibraltar para comprobar si los gobiernos que comparten la verja del Peñón han aplicado las recomendaciones del pasado mes de noviembre, tras el desencuentro de los 2 gobiernos y las largas colas que soportan a diario los miles de trabajadores españoles por los controles de la Guardia Civil. Controles más específicos y de forma que no se acumulen las personas a la salida y estos controles sean más eficientes. Y eso, bueno, compete a las autoridades españolas poner en marcha medidas para cumplir esa recomendación. Ya es oficial, la productora HBO ha confirmado que la 5ª temporada de Juego de Tronos, parte de ella, se rodará en Sevilla y Osuna, que acogerán escenas del quinto reino, el de Dawn, regentado por el príncipe Oberyn, con la presencia de los Lannister, los Stark y Khaleesi, entre otros protagonistas de la serie. La Junta ha saludado el impacto positivo de este rodaje. Por tanto, también creo que la cultura y el cine, las series de televisión, generadoras de riqueza y empleo. Y por tanto para mí es muy importante, extraordinariamente importante que se escojan rodajes en Andalucía que proporcionen riqueza y empleo para esta tierra. Son los asuntos de actualidad de esta jornada, algunos de ellos los abordaremos en la tertulia en aproximadamente 1 hora, con Ana Pérez Luna, Olga Granado, con Antonio Avendaño y con Pepe Contreras. Los 4 se incorporarán a la entrevista que comenzamos en este momento con la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y muchísimas gracias de nuevo por atender la llamada de 8 Andalucía. A vosotros por invitarme. Antes que nada, ¿es usted seguidora de la serie Juego de Tronos? Sí, me gusta y además lo hago con mi hija mayor, que ella es una fan de Juego de Tronos, pero tengo que reconocer que voy retrasada. Ahora estoy viendo la primera temporada, o sea que me queda un montón de capítulos. Sí. Pues entonces no vamos a desvelar nada porque hay muchísimas cosas. O sea, no se va a presentar para Extra, por ejemplo, ¿no? No he podido seguirla al día por las cuestiones del horario laboral, pero ahora la estoy viendo y la verdad que me tiene entusiasmada. Bueno, creo que voy por el primer capítulo de la segunda. Lo afirma ya, ¿estás convencida? Sí, acabo de recordar que vi, creo que este fin de semana, el primero de la segunda. Bueno, ¿y su hija qué le dice? No sé si se ha enterado de la noticia que se va a rodar en Sevilla, muy cerquita de su casa. Sí, me lo comentó justamente ayer y bueno, yo tenía previamente información de que iba a ser así, era confidencial, porque habían estado viniendo a la comunidad autónoma para conocer las condiciones del rodaje, en fin, que habíamos tenido ya alguna información que, por supuesto, por prudencia, hay que mantenerla para que la operación tenga éxito, y ayer, cuando ya se publicitó,
pues le pareció estupendamente. Otra cosa es que tengamos que pasarnos por el rodaje y ver a algunos de sus actores favoritos dentro de... que son muchos los personajes y todos muy curiosos. Evidentemente. Y muchas lecciones que da esa serie, Sí. sin lugar a duda. Bueno, bajó el paro en el mes de junio, consejera, tercer mes consecutivo en Andalucía, 42.000 menos en lo que llevamos de año, pero hay dos discursos encontrados. Por un lado, el Gobierno, la ministra Fátima Báñez, quien ha afirmado textualmente que la creación de empleo ha llegado para quedarse, o sea que no es coyuntural. Y sin embargo, escuchamos a los sindicatos diciendo que es un empleo precario, muy temporal, incluso en condiciones de esclavitud. ¿En qué situación, dónde se sitúa usted ante estos dos discursos antagónicos? Bueno, yo creo que el dato de por sí está reflejando fundamentalmente el andaluz, que es el que hemos tenido más ocasión de analizar, está reflejando que parece que empieza a haber un cambio de tendencia en la destrucción de empleo que hasta hace escasamente unos meses era protagonista en España. Ahora empieza a haber una mayor oportunidad para el empleo en nuestro país. Es verdad que concretamente en la Comunidad Autónoma de Andalucía el descenso del paro es por creación de empleo, ha subido el número de afiliados a la Seguridad Social y ese dato es positivo. En el resto de España parece que es porque la población activa es menor, es decir, que hay personas que se marchan, que desisten de la demanda de empleo y eso no es una buena circunstancia, un buen dato, pero yo creo que en este momento hay que ser muy prudentes, hay que seguir viendo cómo se están comportando las series, porque es verdad que crece muy lentamente y que además pues, hay peligro siempre de que la estacionalidad o cualquier otra variable pueda estar ahí. Yo creo que hay que estar, digamos que optimistas en la expectativa, pero muy prudentes porque hay todavía muchos hogares que no ven la luz del final del túnel, que no tienen una oportunidad para el empleo a la vuelta de la esquina y que, por tanto, hasta que no recuperemos el último empleo perdido, tenemos que estar expectantes, optimistas, trabajando, motivados, pero no podemos estar ni mucho menos triunfantes. La presidenta de la Junta Andalucía, Susana Díaz, ha dicho hoy que el reto inmediato, de momento, aunque sea una cifra insoportable, también es bajar del 1.000.000 de parados. ¿Será posible eso sin la ayuda del Gobierno, sin un plan extraordinario de empleo? Bueno, hoy por hoy lo estamos haciendo solos. Yo creo que en la lucha, en el combate contra el desempleo, esta es una meta volante que tenemos que llegar, que queremos llegar y que yo creo que estamos poniendo en marcha muchísimos programas de fomento del empleo juvenil, del empleo en la construcción, de parados de larga duración, mayores de 30 años. Estamos intentando desde las competencias de la Junta de Andalucía actuar con los recursos que tenemos para poder dar más oportunidades a la gente, pero es indudable que sin la ayuda del Gobierno de España, sin la posibilidad de contar con recursos extraordinarios y recursos adicionales, el ritmo que queremos imprimir a la generación de empleo no va a ser el que el Gobierno aspira. Y por tanto, en este momento seguimos reclamando lo que es una prioridad para Andalucía. A los ciudadanos se les pregunta y probablemente el paro es de forma natural el principal problema que expresan. Tenemos que ser capaces, todas las administraciones, de ponernos de acuerdo en algo tan elemental como que la gente tenga una forma de ganarse la vida. Es una petición desoída por el Gobierno central, pero no es la única. Por ejemplo, las 3 décimas que reclama Andalucía al Gobierno central para el déficit de este ejercicio, que no sea el 1,3, sea el 1%, son 3 décimas que, sin embargo, se le regala a Bruselas sin que las haya pedido el viejo continente. ¿Qué explicación les dio el ministro en el Consejo de Política Fiscal y Financiera? Bueno, el ministro que realmente no explica el por qué ha hecho esto. De hecho, nos enteramos las comunidades autónomas y los ciudadanos en la rueda de prensa cuando mandó el plan de estabilidad a Bruselas. Yo creo que la mayoría de nosotros no dábamos crédito a que de pronto, después de los sacrificios tan impresionantes que se han tenido en los últimos años, el adelgazamiento de los servicios públicos hasta el raquitismo en algunas ocasiones para intentar que los derechos de los ciudadanos permanecieran intactos, que de pronto se descolgara el Gobierno de España regalándole a Bruselas 3 décimas del objetivo de déficit, teniendo asfixiadas a las comunidades autónomas en esta materia. Yo creo que hasta los propios presidentes de comunidades del PP se quedaron atónitos, no eran capaces de explicarse el porqué. Y el ministro no ha dado ninguna explicación, de hecho tuvo una actitud paternalista cuando se le preguntaron el por qué no había cedido esto a las comunidades autónomas. El ministro dijo que porque no nos convenía, se tuvo, por decirlo así, incluso iba creyendo que muchas gracias, es capaz, señor ministro, ¿no? Casi, eso ¿no? es, no se preocupe de mí que ya me preocupo yo, ¿no? Y por tanto, para nosotros esas 3 décimas son 450 millones de euros, es que es mucho dinero. Un dinero que necesitamos ahora, no dentro de 2 años, de 3 años, cuando el paro esté mejor, cuando la situación de los servicios públicos haya mejorado. Lo necesitamos justo ahora, que tenemos menores ingresos, y es del todo inconcebible el por qué el Gobierno de España ha regalado estas 3 décimas a Bruselas. La única explicación que yo me aventuro a poner encima de la mesa es o bien
porque quería luego hacer una reforma fiscal, que Bruselas tenía dificultades para poder entenderla, por tanto una reforma fiscal en eso también electoralista, para intentar a final de la legislatura cumplir algunos de los compromisos que Rajoy había comprometido a lo largo de este periodo, o bien porque alguien del Gobierno de España está buscando un hueco en Bruselas y por tanto quería ganar puntos. Es que no se me ocurre otra explicación, porque realmente las administraciones vamos bastante ajustadas y realmente necesitábamos algo que nos permitiera un poco de oxígeno en esta cuesta que está siendo, yo diría que tan empinada. Ese puesto que supuestamente alguien busca en Bruselas, ya lo veremos, cantará la gallina, pero en cualquier caso, ¿cómo se puede intentar compensar a Bruselas con esas 3 décimas por la reforma fiscal? O, por ejemplo, adelantando la devolución del rescate bancario, 1.300 millones, cuando, por ejemplo, la LONCE van a hacer sin un presupuesto equitativo para las comunidades autónomas. Escuchábamos precisamente a su consejero de Educación decir que la Junta con recursos propios, en definitiva le va a llegar a usted esta reclamación, 395 millones de recursos propios. Insisto, parece que todas las preguntas van en la misma dirección, pero en las últimas semanas que estamos recibiendo muy mala noticia de Madrid en ese sentido, ¿no? Sí, y además yo no entiendo muy bien, porque justamente ahora parece que empezaba a haber unas voces en Europa y había un poco más de clamor en relación a que el déficit tan austero estaba provocando retraso en la recuperación económica. Solo hay que mirar países y entornos como el americano, en donde la recuperación va mucho más rápida. Pero en Europa estamos a la cola de la recuperación, no logramos del todo incorporarnos al vagón de entrada, al vagón de inicio de esta cola tan larga que llevamos durante este periodo. Y por otra parte, ya había países como Italia, como Francia, que estaban reclamando flexibilización del objetivo de déficit y, por tanto, que no se siguiera castigando a las economías nacionales, a los servicios públicos, a los ciudadanos, porque el consumo estaba deprimiendo realmente la economía. Sin embargo, Rajoy va con el paso cambiado que decíamos estos días, porque no solamente es que va a rajatabla, digamos que defendiendo el cumplimiento del objetivo, sino que por otra parte se lo pone más austero. Y ya yo el día de ayer tampoco daba crédito a que hubiéramos escuchado que realmente la LONCE, la Ley de Educación, a la que el Gobierno socialista además se opuso, va a importar a las comunidades autónomas un gasto adicional que se decía, se aproximaba en torno a 400 millones de euros, cuando la semana anterior, 3 días antes, habíamos estado reunidos con el ministro Montoro y ni una palabra del gasto añadido que tenía la LONCE. Y después de escuchar al ministro de Educación, probablemente porque no es el experto en la materia, yo le tengo que confesar que yo no me he enterado de cómo dice el Gobierno de España que va a financiar esta ley. Es decir, cómo puede ser que haya legislado en esta materia y no haya compensado, no haya acompañado de una memoria económica para que las comunidades podamos poner el dinero que hace falta. Yo también diría una cosa, yo no tengo claro que esta ley no entre en confrontación con la Ley de Estabilidad. Es decir, que puede haber en este momento en litigio diferentes textos legales que vienen del mismo Gobierno, porque parece que el apresuramiento a la hora de la puesta en marcha de determinadas iniciativas está impidiendo hacer un debate serio. Yo reclamo que ese dinero se nos reúna, se nos convoque, se nos diga a los consejeros de Hacienda cómo y de qué manera piensan que podemos hacer para el año que viene un presupuesto que contemplaría por esa cuenta 400 millones de euros para poner en marcha una ley que los socialistas en su momento no hemos votado y que no hemos compartido. Más allá del debate económico, que es importante muchísimo, el presupuestario que financia esa nueva ley, ¿no le preocupa a usted como ciudadana, como madre, que una ley tan importante como es la educativa se esté al albur un poco de la improvisación? Que sí. Ayer decía, el martes, el portavoz del Gobierno, ayer precisamente, que todo parecía una salvajada, una chapuza. No sé si usted comparte esos términos, pero en cualquier caso da miedo, ¿no?, pensar que vamos a tener una ley educativa que no tiene sustento económico, que no tiene plazos establecidos, y sin hablar ya de los contenidos en sí. Sí, evidentemente los contenidos de la ley son contenidos que yo creo que lo hemos ido desgranando a lo largo de este último año de forma muy, yo diría que bastante detallista. Si me tuviera que quedar con un titular, diría que lo que más le reprocho a esta ley es que esta ley va a expulsar del sistema educativo a muchísimas personas, a muchos niños y niñas que no van a tener oportunidades para poder hacer un proyecto vital mejor que el que tuvieron sus padres, o con, digamos, las posibilidades de complementar aquello que por familia no han podido tener, que por razones de renta no pueden conquistar en la iniciativa privada. En definitiva, que va a quitar derechos a los ciudadanos. Pero
es increíble que la ley pueda tener el impacto que se está midiendo y que, sin embargo, ni siquiera, le digo, se haya hablado. Ya no digo ver cómo, de qué manera se puede cofinanciar, financiar, ni siquiera se haya hablado. Hablan ahora de que parece que lo van a financiar con fondos europeos que estaban destinados para otro fin y que ahora vienen a poner en marcha la ley porque nadie tenía previsto que eso, las comunidades autónomas no contaban con recursos para poder hacerlo. Y otro debate, desde luego este país se puede permitir en este momento poner y emplear este conjunto de fondos a la puesta en marcha de una ley que una parte de la población no comparte, en vez de destinarlo a políticas de impulso, a políticas de estímulo, a políticas de recuperación. Desde luego desde Andalucía opinamos que no, pero evidentemente las leyes están para cumplirlas. La cumpliremos, pero necesitaremos que los fondos vengan y, si no los tienen previstos, que atiendan la ley de financiación de las comunidades autónomas, que exige que si el Gobierno legisla con un coste para las comunidades, el coste y el dinero se ponga encima de la mesa. Seguimos hablando enseguida de asuntos económicos, de asuntos financieros, de Hacienda, pero sí me gustaría preguntarle, como política, como mujer, mañana el Partido Socialista empieza una campaña, Yo Decido, mañana la presenta precisamente en el mercado de la calle Feria, la presidenta del PSOE, Micaela Navarro. Yo decido. ¿Usted qué opina sobre esta reforma de la ley del aborto? Bueno, yo creo que las personas y las mujeres de progreso de este país estamos muy tristes por esta ley. Es una ley que nos arrebata un derecho conquistado a pulmón por parte de los ciudadanos y sobre todo de la ciudadana. Una ley que venía a poner a la mujer en el centro y en el protagonismo de la toma de decisiones y que ahora pues tenemos la sensación que yo creo que hemos expresado con los sentimientos, también con la razón, pero con los sentimientos, que se nos trata como personas menores de edad, personas inconscientes a la hora de tomar decisiones, personas que otros deciden por nosotras, si tener un hijo con una discapacidad, si tener un hijo en un momento en que la vida no plantea el momento más adecuado, y todo pues desde la hipocresía en la que el Partido Popular legisla en esta materia, sin explicar, sin atender las voces de la calle, sino simplemente porque tenían una deuda pendiente con la parte más reaccionaria de la derecha, con la parte que siempre se opuso a que hubiera ningún tipo de regulación en materia del derecho de la mujer a la maternidad. Y por tanto yo vivo estos días con una gran tristeza porque han sido conquistas que, como decía, se han ganado en la calle, se han ganado porque las mujeres en muchas ocasiones hemos levantado la mano para decir que queremos ser protagonistas de nuestro futuro y que en este momento tengamos que vivir casi con la puerta de atrás en un retroceso tan grave y tan importante, pues evidentemente requiere y necesita la contestación de todas nosotras para que el ministro y para que el Gobierno de Rajoy, es una ley de Rajoy, no nos olvidemos, aunque el ministro Gallardón sea el que más suene, la ley es de Rajoy, y que el presidente Rajoy tire para atrás con algo que los ciudadanos le estamos diciendo a voz en grito, que es un retroceso y que va mucho más atrás que la ley primera, que la ley del 87, en la que ya teníamos algunos avances y esta todavía retrocede años para atrás, no sé en qué siglo ya nos vamos a situar. Queríamos conocer su opinión al respecto, sobre todo pues, en la antesala de mañana del inicio de esa campaña del PSOE Yo Decido. Consejera, ¿va a presentar el recurso de inconstitucionalidad por la financiación autonómica que tan lesiva es para los intereses de Andalucía? Dijo ayer, Miguel Ángel Vázquez, que es un recurso razonable, pero que usted lo está estudiando, sí, los servicios jurídicos de la Junta. Sí, vamos a hacer lo que los servicios jurídicos nos digan. Sí hemos remitido el proyecto de la ley de reforma fiscal para que lo vean y asimismo también hemos trasladado digamos que la expresión del ministro, que ha dicho que no tiene calendario para la financiación autonómica y por tanto vamos a ver si realmente la LOSCA, que es la ley que regula los ingresos de las comunidades autónomas, permite o establece la conveniencia de que pasado el tiempo que se establecía para la ejecución de esta ley, hasta el 2013, el 2014 era el año de la revisión, tendría que haber empezado ya el nuevo modelo de financiación. Entonces vamos a estudiar la posibilidad de recurrirla porque parece que al ministro electoralmente no le interesa en este momento entrar. ¿Usted cree que ese es el argumento que subyace porque no quieren abrir el melón de ese debate? Sí, lo sé porque lo ha dicho el ministro. ¿O el conflicto catalán? Lo ha dicho el ministro. El ministro ha dado aproximadamente 3 razones para no poner en marcha ni siquiera la discusión del modelo de financiación. La primera razón que expresó es porque había tensión territorial y después de que Rajoy ha escondido la cabeza como el avestruz ante el problema catalán, que se le ha ido de las manos y que sigue sin abordarlo de frente y sin poner ningún tipo de armonía en este debate que se ha abierto, ¿cómo puede decirle a los territorios, a las comunidades que estamos de forma reiterada por debajo de la financiación, cómo nos puede decir ahora que nosotros vamos a pagar
el que el Gobierno de España no haya afrontado el debate territorial y el debate de Cataluña, y que además lo haya hasta agudizado con el afán recentralizador que está llevando a cabo el Gobierno, que los andaluces se perjudiquen, que pongan disponer de menores recursos porque no haya posibilidad de hacer el debate. Y segundo que dijo es que no había dinero. Evidentemente ahí podría redistribuir los recursos que están actualmente repartidos, pero si no hay dinero para que todas las comunidades ganen, que compensen a las comunidades que estamos por debajo del nivel de financiación medio por habitante. Consejera, vamos a hacer un alto al camino. Volvemos en tan solo 3 minutos de publicidad, ya con los analistas aquí en esta mesa, y me interesaría conocer su opinión sobre los presupuestos para 2015. Venga, volvemos en 3 minutos. Seguimos a por todas esta noche con la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, a quien le preguntamos, bueno, le anticipamos que íbamos a preguntar por el presupuesto 2015. ¿Será un presupuesto expansivo con la cantidad de malas noticias que hemos recibido en las últimas semanas? Que si irá al 11, que si no va a haber anticipos a cuenta, que si el déficit va a seguir igual, en fin. Bueno, yo diría, más que expansivo, que lo que aspiramos es a que el presupuesto marque un punto de inflexión con lo que ha ocurrido años anteriores, que todos los años el presupuesto ha tenido que ser más bajo que el anterior. Por tanto, a que podamos subir un poco, o que podamos al menos plantear unas cuentas que no desciendan en relación con el ejercicio previo. ¿Y las pagas extra de los funcionarios van a estar garantizadas? Sí, las pagas extra, digamos que ha sido una instrucción que la presidenta dio en la carga del anteproyecto de presupuesto y, por tanto, hemos visto las necesidades de personal contando con la reposición del complemento adicional de la paga extra. ¿No habrá subida de impuestos? No. La presidenta yo creo que ha sido muy clara, y yo misma en el Parlamento en muchas ocasiones lo hemos expresado: no vamos a subir los impuestos y por tanto tendremos que cuadrar las cuentas cuando tengamos información de cómo se van a comportar las entregas a cuentas por parte del Gobierno de España. El ministro adelantó que el 31, a finales de julio, el día 30 o por ahí, tendremos las entregas a cuenta, y antes de esa fecha va a ser muy difícil anticipar nada porque eso es el elemento nuclear del presupuesto. El 90% de los ingresos vienen por aquí. Consejera, se incorporan a esta entrevista, como habíamos anunciado, Antonio Bendaño, buenas noches. Hola, buenas noches. Ana Pérez Luna, bienvenida. Buenas noches. Igualmente Olga Granado, Buenas Pepe noches. Contreras, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien. La consejera. Consejera, dicen que Hacienda somos todos, pero los matices son importantes. ¿Cree que el sistema tributario andaluz es lo suficientemente progresivo dada la situación de pobreza que afrontan muchas familias? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cree que el retorno es equilibrado de los impuestos? ¿Hay una redistribución de la riqueza real? Bueno, en relación con la primera cuestión, yo creo que ahora la reforma fiscal ha quitado progresividad al sistema, es decir, es más regresiva, porque concretamente a partir de 60.000 euros de renta no va a haber ninguna diferenciación en los contribuyentes, es decir, que se va a aplicar el mismo tipo cuando una persona está ganando 1 millón de euros que cuando está ganando 60.000 euros, como si fueran asimilables este tipo de rentas. Y justamente son las rentas medias, los trabajadores asalariados por cuenta ajena, los que van a tener un mayor impacto de la reforma fiscal, digamos de alguna manera que van a pagar el ahorro que se va a producir en las rentas altas, que son las que realmente salen beneficiadas, a mi criterio, por esta reforma fiscal. En Andalucía no hay diferencias en el sistema tributario sustanciales en relación con el resto de España, porque son los tramos autonómicos los únicos que tenemos algún tipo de capacidad para poder modificarlo. Luego no hay impuestos importantes con grande recaudación que estén cedidos y que por tanto puedan modular la voluntad del Gobierno, y por eso digamos que tenemos un sistema fiscal bastante homogéneo en el conjunto del Estado, con alguna diferencia, pero esta reforma sí va a ser una reforma que quite progresividad, que va a beneficiar fundamentalmente a los ricos, extraordinariamente injusta y electoralista, se ha hecho en un momento poco adecuado y además persiguiendo solo con la calculadora los votos de los ciudadanos, y por tanto hemos manifestado nuestra negativa a la reforma. ¿Es redistributiva? Pues probablemente la principal forma de redistribución de los recursos es a través de los servicios públicos que se prestan por las administraciones, sobre todo sanidad, educación, servicios sociales, desempleo, cotizaciones.
una de las reformas, la reforma plantea que se cotice o que se tribute por las indemnizaciones por despido, algo que es inconcebible en familias en donde entra este drama, y por tanto, si seguimos adelgazando los servicios públicos, cada vez tendremos un sistema fiscal también menos redistributivo, porque habrá menos capacidad de devolver al que menos tiene con los impuestos que se pagan por parte del que más tiene. Por tanto, yo creo que vamos en la dirección errónea, en el camino equivocado. Sí, se planteó antes de ese Consejo de Política Financiera y Fiscal la posibilidad de que compensara tras la reforma fiscal el Gobierno a las autonomías con algún impuesto extra. Se habló de materia medioambiental. No sé si se llegó a concretar algo después en el Consejo, si tienen noticias, por dónde iría esa autonomía financiera que en principio usted rechazaba si antes no se afrontaba el sistema el modelo de financiación. Sí, yo creo que esto es muy importante explicarlo bien, porque parece que el ministro planteó en su momento que podría dar como contrapartida a las comunidades autónomas, porque él sabe que los ingresos van a venir disminuidos por la reforma fiscal, lo cual no significa que vayamos a recibir menos entregas a cuenta. Los impuestos pueden tener mayor recaudación porque la economía se comporta mejor, pero el hecho de haber hecho una reforma fiscal que afecta a nuestros ingresos, la ley les obliga a tener que compensar, es decir, pone en marcha mecanismos de compensación extra o adicionales. Eso el ministro ni se pronunció, dijo que no estaban previstos, que no iba a tocar el modelo, en fin, todo lo que habéis conocido durante estos días. Pero se había rumoreado en días anteriores, porque él lo había dicho, que se iba a poner encima de la mesa la capacidad de impuestos medioambientales a través de una mayor autonomía. A los 2 días que dijo eso el ministro, escuchamos al director general de Tributos, que dijo que iba a haber una segunda fase de la reforma fiscal. Qué miedo me da, porque ni siquiera en la reunión se comentó nada de en qué consistía la segunda fase de la reforma fiscal, pero no hubo discusión para este tema. Pero yo sí he manifestado mi posición. Evidentemente todos aspiramos a tener una mayor autonomía y por tanto todos los territorios legítimamente tenemos una mayor autonomía siempre en la cartera, pero cuidado con la trampa, porque Andalucía, para poder recaudar lo mismo que recaudaría Madrid o Barcelona, tiene que elevar al doble la presión fiscal. Y esto significa que 1 euro en Cataluña se consigue más fácilmente que en Andalucía por nuestro sistema de renta, porque nosotros tenemos en nuestras rentas menos personas con altas rentas y más personas con bajas rentas. Si lo que se nos da para compensar los menores ingresos es mayor autonomía fiscal sin haber garantizado suficientemente los recursos, estaremos cayendo en una trampa que me parece muy peligrosa para las comunidades que tenemos un menor nivel de renta como la nuestra. Hablando de trampas, ¿qué opinión tiene de las nuevas normas contables europeas que obligan a incluir los beneficios derivados de la prostitución y del tráfico de drogas, como ya por ejemplo hace el Reino Unido? ¿Qué opina de esa decisión y de esa eventualidad? Bueno, yo creo que por una parte lo que se pone de manifiesto es que hay una actividad ligada a estos ámbitos, que es una actividad que está moviendo riqueza. Cuando digo riqueza lo digo en términos de aportación al PIB, que está oculta, que está, digamos que, absolutamente opaca al fisco y que, por tanto, parece que esa actividad es mucho mayor, es muy superior a lo que uno a simple vista podría considerar y, por tanto, en este momento se le pone el foco por una razón puramente mercantilista, de intentar que contribuya a la creación de riqueza, al crecimiento del PIB y a esta hipocresía en la que vivimos instalada de que hay recuperación y que por tanto tengamos que verlo con datos también y no solamente con afirmaciones grandilocuentes. Pero por otra parte tiene que traer al debate qué ocurre con estas actividades, que porque no se regulan, porque no están suficientemente expresadas, están ahí, siguen estando ahí. Todo el mundo hace la vista gorda entre ellas y no podemos ni darle carta de naturaleza a partir de incorporarla a la riqueza del país, pero tampoco seguir mirando para otro lado sin que conozcamos efectivamente cómo se comportan, generando economías sumergidas y generando en muchas ocasiones un perjuicio para la salud de las personas. En el caso de la prostitución, ¿qué opinión tiene de una posible legalización y de su actividad y de que tributen? Hombre, yo evidentemente nunca voy a estar de acuerdo con ninguna regulación de actividad que haga de la explotación una forma de riqueza. Yo creo que eso, como mujer y como mujer de izquierda, hay que entender que cualquier sistema que explote a las mujeres y que lo haga a costa
de su propia salud y muchas veces de su propia integridad física, no va a ser compartido por nosotros, lo cual no quita de que haya una actividad que se está desarrollando fuera, que está ahí y que está carente de toda regulación. Quienes llevamos tiempo en esto, consejera, tenemos la impresión en relación a los sistemas de financiación que no hay ninguno bueno. No hablo de este que le perjudica a Andalucía, sino desde hace muchos años, ¿no? Me pregunto si es un problema de matemáticas o es un problema de voluntad política. Me pregunto si no es posible en los sistemas de financiación crear mecanismos que compensen que el que pierde dinero lo reciba de algún modo. No sé si eso es que no es posible en los modelos proyectar correctamente lo que va a pasar o es un problema de voluntad política de quien reparte el dinero. Yo creo que hay una mezcla de todo, ¿no? En primer lugar, porque creo que siempre que se ha abordado un nuevo modelo de financiación, se ha hecho con una premisa de que se conservara el statu quo, o dicho de alguna manera, que ninguna comunidad perdiera recursos o ingresos respecto a lo que tenía anteriormente, lo cual ha hecho que en algunas ocasiones los modelos hayan ido acusando las diferencias que existían, la brecha que existía entre comunidades que recibían muchos ingresos o comunidades que recibían poco. Por eso en algún momento yo he planteado que probablemente para hacer un nuevo modelo de financiación haya que romper con el concepto de statu quo y haya que ir más al cálculo de la financiación de los servicios públicos, que podamos ponernos de acuerdo en cuál es la cifra razonable de coste por habitante que tiene la sanidad, que tiene la educación, que tienen los servicios sociales, que eso es lo que consume el 80% de los recursos de las comunidades autónomas, y a partir de ahí construir la pirámide. Pero claro, el ministro cuando ha dicho no puedo abordar el modelo de financiación porque no tengo más dinero, es porque está pensando nuevamente en construir un sistema que, respetando la posición de partida de las comunidades, echan una bolsa, dinero adicional, que ahora entra en juego en el reparto. Y eso yo es lo que creo que ha ido distorsionando los modelos a lo largo del tiempo. Legítimamente todos aspiramos a tener más, eso es lógico y es normal, pero tenemos que aspirar sobre todo a que disminuya la brecha entre ciudadanos del norte y del sur o entre comunidades que tienen mayor nivel de riqueza frente a comunidades que tienen menor nivel de riqueza. Yo me inclino porque el criterio fundamental sea una financiación homogénea por habitante. Es decir, que cada comunidad reciba una cantidad parecida, similar, para prestar servicios esenciales como la sanidad, como la educación o como los servicios sociales. Y luego el sistema tiene que tener mecanismos de corrección. Lo que no puede ser es lo que hemos escuchado estos días, que sabiendo ya que todas las proyecciones están dando que hay comunidades como Andalucía, Comunidad Valenciana, Comunidad de Murcia, que están en las simulaciones, en todos los modelos, que está dando menor financiación por habitante, en nuestro caso 1.000 millones menos cada año, no se corrija en el momento que se detecta y que incluso el ministro diga que no es el momento para ese debate, por el debate catalán o porque no hay menos recursos, condenando a que las comunidades autónomas sigamos estando infrafinanciadas. ¿Qué culpa tiene el ciudadano andaluz de que el señor Rajoy no haya asumido el debate territorial de Cataluña? ¿Eso significa que ahora nos tenemos que perjudicar hasta que se calme la tormenta? Esto no es vendible, ¿no? Aún así, consejera, comparte el reproche que es muy generalizado a los sistemas de financiación o a la manera en que se financian las comunidades autónomas, en el sentido de que están para gastar pero no están para recaudar y que eso habría que reestructurarlo de algún modo. Sí, yo creo que se puede tener el debate sobre de qué manera nos financiamos y de qué manera se obtienen ingresos por parte de las comunidades autónomas y de qué manera gastamos. Yo no hay ningún problema en que las cifras de gasto las tenemos transparentes. Nunca hemos tenido más datos económicos que tenemos ahora. Nosotros mandamos tablas y tablas y tablas todos los meses a la Intervención General para que haya una información cualitativa de cómo se está gastando. Andalucía es una comunidad autónoma que es muy eficiente, de las más eficientes del Estado en el gasto corriente, y por tanto se podrían abordar muchos elementos ligados a los ingresos y ligados a los gastos. Pero ojo, hay una barrera, hay una línea roja que no podemos atravesar, que es que la Constitución obliga a que el modelo de financiación garantice la igualdad de los ciudadanos en el territorio y por tanto no puede haber ciudadanos de primera y de segunda, no puede haber comunidades mejor financiadas porque tengan más riqueza, porque tengan la centralidad, como ocurre con Madrid, que tiene las sedes sociales del Corte Inglés, de Zara, en fin, de las firmas comerciales, se instala allí y tributan allí y por tanto tiene más riqueza,
pero no puede ser que el reparto se haga solamente con autonomía fiscal, porque eso obligaría a las comunidades que tienen menos niveles de renta a hacer un mayor esfuerzo que aquellas que tienen una renta o tienen una riqueza mucho más acorde a las necesidades y a los gastos que tienen en ese momento. Hay que equilibrar. ¿Qué 5 medidas consideraría básicas para la regeneración de verdad democrática del país, a raíz de lo que ha dicho Rajoy y de la propuesta que se ha hecho? Pero bajo su punto de vista, ¿qué 5 medidas entendibles, asimilables por los ciudadanos tendríamos que adoptar? Bueno, no sé si 5, pero o la 6, primera, o las que sí, sean. la primera sería evidentemente que tenemos que escuchar a la gente. Yo creo que la gente se expresa con mucha claridad y se expresa no solamente en las urnas, que también se expresa, sino que diariamente, cotidianamente, todos los dirigentes políticos, los primeros, tenemos que estar en la calle y tenemos que rodearnos y estar permanentemente en los lugares en donde se emiten las opiniones, en la puerta del colegio, digo yo muchas veces, en los lugares de trabajo, en todos los entornos en donde la gente con normalidad expresa su opinión. Tenemos que tener una actitud de escucha y yo diría estar menos pendientes de lo que yo llamaba antes en la entrevista de la calculadora electoral, ¿no? Ahora hemos tenido el debate sobre la elección de alcalde. Se produce un debate bajo la excusa de la regeneración democrática, cuando de lo que se está hablando es que el Partido Popular está haciendo cuenta de cómo va a quedar el panorama electoral después de las elecciones. Por tanto, actitud de escucha. Yo creo que tiene que haber mayores mecanismos de participación y tenemos que impulsar leyes de participación que trasciendan del entorno meramente institucional y permitan a los ciudadanos de a pie que se expresen en las instituciones. Alguna experiencia en este sentido pusimos en marcha en el sistema sanitario para que la gente normal de la calle pueda estar presente en los sitios y en los lugares donde se toman posiciones y se toman decisiones. La capacidad de poner al descubierto las cuentas, el patrimonio, la totalidad de los ingresos de los dirigentes políticos. Esto es una cosa también extraordinariamente importante y las leyes de transparencia en este sentido tienen que seguir abundando. La posibilidad de someterte a debate. Este es el lugar y lugares donde los ciudadanos puedan pedir y preguntar y reclamar. Y la puesta en marcha de mecanismos tecnológicos que nos permitan escuchar al ciudadano de la calle sin que se puedan artefactar, se puedan pervertir o se puedan utilizar simplemente para la confrontación política. Todo eso me parece fundamental. ¿Y tener la valentía de limitar de una vez por todas todos los partidos el mandato? Bueno, yo creo que ese tema también es un tema interesante, abordar la capacidad de poder limitar los mandatos, pero con el cuidado de no hacer mandatos tan cortos que te impidan hacer un proyecto al medio plazo. Eso también me parece importante. Muchas veces la política trabaja demasiado al corto plazo, quizás pensando en la finalización de la legislatura. Los grandes proyectos que necesita este país son proyectos que están en el medio plazo y por tanto no podemos tener la presión de unas elecciones permanentemente para evitar tomar decisiones o para no plantear temas que pueden ser espinosos, que pueden ser conflictivos, pero que pueden traer resultados al medio plazo. Entonces, sí a la limitación de mandatos, pero una limitación que haga posible el ejercicio responsable del Gobierno y, por tanto, la mirada puesta en 8 o 10 años es fundamental cuando uno está en la política. Consejera, aprobó el Gobierno andaluz norma contra el fraude social, ¿no?, para que las personas que recibieran determinados servicios tuvieran realmente, se demostrara que tenían la renta y el derecho a recibir esos servicios. A mí me gustaría hablar, que me comentara cómo va el planteamiento en lo que es la lucha contra el fraude fiscal puro y duro en nuestra autonomía. Bueno, pues una de las cuestiones que hemos echado de menos en la ley de reforma fiscal, no ha habido ninguna medida y el ministro comprometió que algo abundaría sobre afloramiento del fraude fiscal que existe en este país, que ustedes escuchan cifras que son escandalosas, que están en torno a 30.000 millones, incluso algunos plantean que es mucho más dinero que en este momento está oculto a la Hacienda y que está perjudicando de forma grave la prestación de los servicios públicos. Nosotros en Andalucía, con nuestra competencia, que siempre es limitada en esta materia, porque el IRPF es un impuesto que se paga y que se controla y que se dirige desde el Gobierno de España, y nosotros ahí tenemos menos capacidad, digo que ninguna, de poder hacer realmente un control sobre esos impuestos, sobre los que tenemos cedido, impuestos de patrimonio, actos jurídicos documentados, de transmisiones. Esos impuestos son los que hemos sujetado al fraude fiscal a través de los inspectores de Hacienda, de los inspectores de nuestra agencia tributaria, y la puesta en marcha del plan ha permitido aflorar en torno a 250 millones de euros de actividad que no se estaba declarando, algunas veces por desconocimiento, las menos, otras veces porque hay realmente ingeniería fiscal
y hay, sobre todo las grandes empresas y los grandes patrimonios se dotan de asesores en ingeniería fiscal que le permiten evadir lo que el común de los mortales ni podemos imaginar que existan, mecanismos de deducciones y de posibilidades. Y este año una de las prioridades también del presupuesto es que se incorpora la capacidad de poder incorporar más recursos a esta lucha contra el fraude fiscal, a la agencia tributaria, para intentar aflorar esta actividad. Pero digamos que es una parte muy pequeña de lo que en este momento se produce en Andalucía. La parte más importante de economía sumergida está en relación con el IRPF y en relación con el impuesto de sociedades. Y sobre esto no tiene capacidad la comunidad autónoma de poder inspeccionar. Así que invitamos al Gobierno de España y ponemos a nuestra agencia tributaria a su disposición para perseguir ese fraude fiscal, que es donde está el fraude fiscal de las grandes rentas, de los grandes ingresos. Tengo una curiosidad, ¿cómo se ve el SAS desde la consejería que decide lo que decide? Pues yo diría que con el mismo cariño y la misma... a mí el afecto me puede con el sistema sanitario, porque es donde volveré cuando termine de desarrollar mi trabajo en la Consejería de Hacienda, pero sobre todo porque yo creo que la etapa en la que yo dirigí el SAS hicimos un ejercicio de bastante complicidad con la Consejería de Hacienda en términos de comprender qué es lo que se necesitaba como gobierno y en términos de ser muy responsables en el uso eficiente de los recursos. Fuimos imaginativos y yo diría que tuvimos y desarrollamos una política que permitió que el Gobierno desarrollara también su trabajo, cumpliera con el objetivo económico y con el objetivo de déficit. Por tanto, no me cambia la mirada desde esa perspectiva, sigo mirándolo y sigo viéndolo desde la misma situación y sigo comprendiendo las dificultades enormes a las que todos nos enfrentamos para lograr un objetivo de déficit que a veces se me antoja imposible y que, por tanto, hacemos juegos malabares, créanme, para poder cuadrar las cuentas. Con los conciertos, por ejemplo, ¿no? Con los conciertos, con la política de personal, con las prestaciones, juegos malabares. Me gustaría preguntarle... Sí, un segundito, ya que es que no sé si le he escuchado mal, usted ha dicho que después de ser consejera de Hacienda va a volver al SAS. O sea, ¿su carrera política va a terminar en Hacienda? ¿No tiene otras metas? Después de la actividad política que tengo encomendada, que en este momento es esta, y por tanto... No puede ser otra luego. Bueno, claro. siempre el futuro está abierto, pero me refería a que es el lugar donde volveré, porque es donde tengo mi plaza y, por tanto, donde voy a seguir desarrollando mi trabajo cuando termine la actividad política, que en este momento es la Consejería de Hacienda que tengo encomendada. Ana y Antonio. No, yo quería preguntarle, después de la pregunta maliciosa de Fernando, quería volver al déficit. Al déficit porque ustedes se quejan, y el Partido Socialista y mucha gente, de que nos imponen unas determinadas políticas que vienen de Bruselas o de Alemania. Eso lo venimos oyendo hace mucho tiempo, pero no veo que hagan ustedes nada o que hagan mucho. Que no veo que hagan, por ejemplo, lo que sí veo que está haciendo ahora Renzi, el primer ministro italiano, intentando conformar pues una cierta alianza de la gente del sur para tener más fuerza con quienes ponen la política. ¿Usted es partidaria de una alianza de ese tipo, donde todos los que tenemos problemas similares podamos hacer fuerza? Totalmente partidaria. Lo que ocurre es que, claro, no es lo mismo estar al frente del gobierno de un país en donde... No digo que desde Andalucía se pueda hacer. Claro. Estoy hablando de España. Claro, por supuesto. Yo creo que si hay algo que le reprocho al gobierno de España justamente es que no se haya puesto de ese lado. Que en Madrid, que haya sido un hooligan del objetivo de déficit y, de hecho, pues no solamente haya defendido que no se vaya a flexibilizar, que flexibilizar, para que nos entienda la gente que nos escucha, no significa renunciar a la austeridad, no significa renunciar a que tengamos una deuda que pueda ser pagada y que sea sostenible, significa que la cuesta es tan empinada, que está generando tanto desempleo y tanto sufrimiento, que tenemos que intentar aplanarlo un poco para que el camino que tenemos que recorrer lo podamos recorrer con un poco más de oxígeno, que podamos llegar vivos a ese camino, que hay muchas familias que se están quedando en la estacada y que, por tanto, no podemos seguir apretando como una tuerca ni al entorno de las administraciones ni al entorno familiar. Ellos se han comportado, decía la expresión coloquial, como unos hooligans, porque no solo no han defendido en Europa una flexibilización, sino que además se han autoimpuesto un objetivo más ambicioso que el que ha pedido Bruselas. Han renunciado a 3.000 millones de euros para incorporarlo a la economía o para cederlo a las comunidades autónomas. Y esto significa que han preferido ser los primeros de la clase en déficit en Bruselas y no poner en marcha programas de empleo, no reforzar la sanidad, no reforzar la educación, no poner en marcha la financiación para la ley del señor Wert.
En definitiva, ¿a qué viene que ahora el Gobierno de España, yo decía estos días que parece que vamos sobrados, ¿no? Parece que nos sobra el dinero y que ahora nos podemos permitir el lujo de regalarlo y, sin embargo, los que estamos aquí, que no llegamos y que estamos asfixiados, estamos diciendo, en vez de darle usted allí, mire para acá, mire para los que estamos, además, cumpliendo el objetivo mejor que el Gobierno de España, que esto se olvida, es que el Gobierno de España está regalando el dinero y ni siquiera cumple con el objetivo. Aquellos que lo cumplimos decimos, ya está bien, ¿no? Consejera, último minuto, última pregunta, rápido, Ana. Sí, ¿por qué tanta reticencia a esa propuesta de Izquierda Unida sobre el impuesto ecológico a grandes superficies? ¿Qué sentido tiene? Primero porque el impuesto que se planteaba el año pasado sobre grandes superficies entendíamos desde el Gobierno andaluz que podría perjudicar la instalación de la actividad económica y que por tanto podría afectar a la generación de empleo. Y para nosotros la prioridad número 1 es la creación de empleo y cualquier elemento que pueda ser disuasorio de la creación de empleo nos parece perjudicial para los intereses de la comunidad autónoma. ¿Es incompatible entonces en la generación de empleo con el concretamente con el que se planteó, que fue el impuesto? Ese impuesto se planteaba para las grandes superficies, no era un impuesto medioambiental, era de grandes superficies, hay que diferenciarlo de los temas medioambientales que nunca buscan recaudación, que tienen que buscar ser disuasorios de la actividad que es agresora con el medio ambiente, pero concretamente ese es que entendíamos que podía perjudicar la creación de empleo. Consejera María Jesús Montero, muchísimas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Venga, volvemos en 3 minutos de publicidad y analizamos la actualidad en compañía de Ana Pérez Luna, de Pepe Contreras, de Olga Granado y de Antonio Avendaño. Tiempo de tertulia en A por Todas en compañía de Olga Granado, de Antonio Avendaño, de Ana Pérez Luna y de Pepe Contreras. Enseguida hablamos del paro, pero antes nos van a permitir, porque tenemos apadrinado este periódico Empresa, un periódico económico de un valiente como es Pepe Contreras, que cada vez que viene nos trae nuevos ejemplares y bueno, aprovecha para vender un momentito pues el producto droga, un negocio peligroso en el que, sin lugar a dudas, después de tu pregunta a la consejera, después de esa decisión de la Unión Europea, viene un reportaje muy profuso sobre el tráfico de cannabis en la provincia de Cádiz, ¿no? Tráfico de cannabis que además tú conoces que las estadísticas desgraciadamente nos sitúan siempre en la cabeza. Tráfico de drogas que es una pirámide en la que siempre tenemos noticias de lo que pasa abajo, pero nunca, siempre les interrogante de quién capitaliza, quién controla, quién mueve toda esta historia, y siempre la sospecha de que hay demasiada gente que no le gusta hablar de esto por las razones que sea, cada uno en su sector. Y bueno, va a coincidir precisamente el reportaje. Ayer estaba con un grupo de compañeros de Telecinco porque se estrena una película de Daniel Monzón sobre el narcotráfico en el Estrecho en estos días. Y en estos días también un libro de nuestro buen amigo Óscar Lobato, pues que lo tuvimos aquí el lunes. Que es bestial, porque además, una curiosidad, le entrevistamos para el periódico, pero yo adelanto que la foto que va a ilustrar el tema es una foto de una interceptación de la lancha Heineken de la Guardia Civil justo frente al Parador Hotel Atlántico. Con lo cual te puedes dar una idea de cómo está el patio. Ocurría cuando le entrevistábamos a Óscar, ¿no? Qué bonita historia. Pero bueno, lo más importante de todo es que posiblemente a mediados del año que viene estaremos en Andalucía, vamos al proyecto andaluz y estamos ahora en el tema de la financiación. Y por cierto, también me gustaría recordar que está disponible en Internet y que llevamos un informe sobre el juego online en Gibraltar, que da de comer, por cierto, a 2.000 personas, pero revela que Gibraltar es ahora mismo un emporio en este sentido. Mientras las cosas van mal en el juego en España, porque hay una bajada en el juego online, en Gibraltar va muy bien. Pues muchos atractivos para este periódico económico Empresas. Vamos a hablar de economía, y más que de economía, evidentemente del paro. Las cifras que hemos conocido hoy y que señalan que en Andalucía bajó el paro por tercer mes consecutivo, 42.000 parados menos en lo que llevamos de año. Y os planteo la reflexión que le pedía a la consejera de Hacienda y Administración Pública. Hemos escuchado dos mensajes, prácticamente son mensajes reiterativos de los últimos meses. Por un lado, a la ministra Bañi diciendo que la creación de empleo llega para quedarse, que no es una bajada coyuntural, sino es estructural. Y por otra parte, a los sindicatos muy duros, diciendo que es temporal, que es precario, incluso rozando la esclavitud. Decía la Junta de Andalucía, en este caso la presidenta, que el reto es bajar del millón de parados sin ningún tipo de euforia. María Jesús Montero acaba de decir aquí en este mismo espacio que hay que situarse dentro de la prudencia. ¿Y cuál es vuestro análisis, Antonio? Bueno, yo es que con los datos de paro soy escéptico porque la calle dice lo contrario de lo que dicen las autoridades. Y aquí los discursos es difícil que tengan, en fin, que la gente se los crea, porque el desempleo lo tenemos muy cerca, tan cerca
Y como tenemos cerca, no sé si esclavitud lo que llaman los sindicatos, pero es evidente y todos lo sabemos que los salarios han bajado extraordinariamente. Ayer creo que el diario El Mundo sacaba un informe que había presentado el Ministerio de Economía a Guindos a inversores en Estados Unidos, y una de las cosas que les vendía es que estábamos en los costes salariales de hace 16 años. Eso viene de los trabajadores. De manera que es verdad que se va creando empleo. Es verdad también que el empleo que se crea es malísimo y es precario y se cobran cantidades infames y se están ofreciendo trabajos de camarero por 9.000 euros al año. Bueno, uno eso, si quiere, le puede llamar empleo, y al pulpo le podemos llamar animal de compañía, pero con ese ritmo de creación, ¿de verdad alguien puede construir un horizonte de vida, la gente joven, por ejemplo? A mí me parece que no, absolutamente que no. Yo creo que es un ejercicio de hipocresía absoluto el que siempre hacemos antes de Semana Santa, antes del verano, después, en Navidades, pero absoluto, además, porque además la interpretación que hacen las fuerzas políticas y sindicales de esta historia, sobre todo los políticos, obedece a la norma de esa de que hay que torcer las estadísticas hasta que te den el resultado esperado y ofrezcan la opinión que tú quieres sobre el tema, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es la cantidad de gente que no tiene, de esos parados, que va superando, va acercándose al 60%, que no tiene ninguna prestación. Eso es una situación complicada. Y además la crisis también, por cierto, curioso, os digo algo, está afectando a muchísima gente que lo pasa mal a nivel de enfermedad, gente que necesita decidir si va a comer o va a comprar medicamentos. Yo os puedo contar cosas realmente dramáticas, porque las vivo, las conozco cerca, de que la crisis está afectando, por ejemplo, también a la gente que necesita medicamentos, y la gente está optando por comer, con lo cual hay una situación muy complicada. Pero yo creo que es un ejercicio de hipocresía, y aunque es verdad que llevamos por el cuarto mes de crecimiento, como dice Luis de Guindos, lo que yo veo en la calle, lo que yo veo entre mis amigos, entre mis compañeros, entre la gente, es mucha tristeza. No, y aparte, y luego en nuestro sector, por cierto, también. Luego no se puede perder de vista que la subida en afiliaciones de la Seguridad Social es muchísimo más tímida que las cifras de caída de paro, una diferencia que nos hace pensar en el efecto desánimo de la gente que lleva en el INEM tantísimos años. Yo no sé si tenéis muchos amigos que el INEM los haya llamado alguna vez, que eso es una leyenda urbana, y también la cantidad sobre todo de jóvenes que han emigrado. Y también llama la atención sobre lo que decías tú antes de la precariedad, porque solamente un 7 y pico % a nivel nacional de estos contratos son indefinidos, la mayoría son contratos temporales. Incluso luego llegan además la Fundación Ideológica del PP, ¿no? FAES, que ya está incluso planteando eliminar el salario mínimo, ¿no? Los 645 euros, creo que está por ahí la cifra, corrígeme Ana si me equivoco, que además son base luego para negociar los convenios colectivos. Pues ya hasta eso nos parece una trampa, ¿no? O sea, nos parece demasiado, ¿no? Yo creo que hay efectivamente un antes y un después de la reforma laboral. Yo creo que caeríamos en la propia trampa que el Gobierno nos quiere tender, ¿no? Lógicamente se tiene que crear empleo en algún momento, eso es obvio, pero yo creo que no podemos perder ese punto de vista que alertábamos cuando se aprobó la reforma laboral sobre qué tipo de empleo se iba a crear. Hay que seguir manteniendo la lupa sobre qué tipo de empleo se genera, porque realmente, tú decías los datos, 96,2% de los contratos que se han hecho en junio son temporales. ¿Qué proyecto de vida, como decías tú, Antonio, qué proyecto de vida puede tener teniendo un contrato temporal? Y luego, yo insisto, podemos tener dos posturas, una conformista diciendo, bueno, dada la situación, tenemos una situación de crisis brutal, se está generando empleo y mira, bienvenido sea. O la otra postura, que tiene que ser la postura exigente y poner el dedo en la llaga y decir lo que está provocando en la aprobación de esta reforma laboral. Lo que hay detrás de esos datos son un bloqueo constante de la negociación colectiva, que es el primer paso para redistribuir la riqueza, son los salarios. Lo que hay son contratos a tiempo parcial, fijos discontinuos, se habla mucho del sector del turismo y yo soy muy crítica con ese mensaje de que se genera riqueza con el sector turístico. Lo que hay detrás son contratos fijos discontinuos, contratos a tiempo parcial y luego muchísima también economía sumergida. Hay muchísimos contratos de 4 horas y gente que echa 12 horas. Y además, con la propia reforma laboral, la gente no se atreve ni siquiera a denunciar porque se queda sin empleo. O sea, el despido es lo que está encima de la mesa cuando uno se queja o denuncia una situación irregular. Y hay mucha pequeña y mediana empresa donde
no se puede llegar. Pero pregunto, ¿es la reforma laboral la culpable exclusiva de que estemos donde estamos? Yo entiendo que ha ahondado muchísima facilidad, ha puesto una herramienta en manos de un empresariado que es insaciable, y lo que ha hecho es precarizar mucho más la situación. El despido siempre ha sido, siempre ha sido libre. Pero digamos que lo ha agudizado, por supuesto. Pensemos solo que si hay en Navarra hay una negociación del sector del metal y la Volkswagen, si allá hay una Volkswagen, hay un acuerdo del sector, eso para la Volkswagen a lo mejor le afecta menos porque es una gran fábrica y tienen capacidad de negociación, pero para todas las pequeñas empresas que viven de ese sector, sin negociación colectiva, a esas empresas las mata, a esos trabajadores los mata porque lógicamente baja su capacidad. Yo no creo que sea la reforma laboral lo único, eso lo ha agudizado. Sí que creo que la crisis política que tenemos, esa que tienen los partidos políticos de izquierdas, esa que sale en los resultados de las elecciones europeas, la aparición de Podemos, todo eso tiene mucho más que ver con esto, con lo que estamos hablando, con la incapacidad de los poderes públicos para dar respuesta a los problemas del empleo, por ejemplo, la incapacidad absoluta, nos digan lo que nos digan. Esa crisis política tiene más que ver con eso que con los problemas de diseño institucional, que también los tendremos. Si hay primarias o no hay primarias, el Congreso funciona bien, si hay más transparencia, tenemos esos problemas, pero hay uno antes que es el que desencadena, creo yo, la gran crisis política e institucional, que es eso, que es la falta de respuestas ante problemas como, por ejemplo, que hemos escuchado en los últimos días, cifras alarmantes. 500.000 personas se fueron de España en el último año, de los cuales 80.000 son nacidos en España. Muchos, 420.000 son inmigrantes que vinieron aquí en busca de un futuro mejor, y de 80.000 que aquí no encuentran devenir positivo como lo esperaban. Luego, por ejemplo, que se ha destruido muchísimo empleo público, tanto profesores como médicos. Y luego que ha crecido alarmantemente el número de ejecuciones presupuestarias previo a los desahucios. En fin, todo esto, ¿cómo casa con las cifras del paro que hemos conocido en los últimos meses? Yo creo que no casa. No, es que es como... No, digo, pero el mensaje que se nos está dando es contrario a esa otra realidad, ¿no? Sí, pero en los mensajes, yo soy escéptico sobre las estrategias de comunicación, porque cuando quieren combatir cosas que son muy evidentes, están condenadas al fracaso. Estas teorías de Lakoff de no piensa en un elefante blanco, eso es bonito, pero en fin, cuando tú tienes una realidad que desmiente absolutamente y que tú la puedes contrastar, yo no puedo saber si cuando me dicen una estadística es verdad o no es verdad, me la creo, pero sí sé que cuando me dicen que se está creando empleo, eso no coincide con lo que yo estoy viendo todos los días, ¿no? Por eso esa insistencia del Gobierno en transmitir ese mensaje de optimismo, por cierto, transmitirlo no desde abril, porque si recordáis, en abril hacen unas previsiones que fueron tan pesimistas, que yo creo que eran las verdaderas, y luego las modifican, porque claro, el resultado era que dentro de 3 años iba a haber más desempleo que cuando entró el Partido Popular. De manera que yo creo que esas estrategias de comunicación, esos discursos en positivo de la ministra Báñez o del ministro Montoro o del presidente, a mí me parece que no calan, porque no es un problema de comunicación, es un problema de las cosas que nosotros vemos y tocamos cada día, y no nos parece que se cree empleo, al menos en la proporción para poder salir de esto, no menos de 5 o de 10 años. Y eso, esa cantidad de tiempo, eso es una eternidad para la gente que tiene 20 y tantos años. Es que se ha destruido demasiado, y aparte que estás viéndolo desde la perspectiva de Andalucía, una comunidad especialmente castigada, donde es mucho más complicado encontrar a gente que realmente se esté beneficiando de esta caída del paro. Si tenemos más de 1 millón de parados, un 60% de jóvenes en desempleo, estamos hablando de 1 de cada 2 jóvenes, entonces es más normal que nos encontremos aquí con gente en esa situación. Pepe decía, daba con la clave, hipocresía, y yo insisto, la reforma laboral es una máquina de hacer trabajadores pobres. Bueno, es el titular del día, sin lugar a dudas, la bajada del paro, con muchos matices. Decíamos en el arranque que no podemos quedarnos en la superficialidad. En fin, en un día, insistimos, en el que el termómetro político se ha encendido, y de qué manera, por esa reforma electoral que preconiza, que auspicia el Gobierno central, el Partido Popular, quieren analizarlo en su campamento de verano de FAES.
y que va a primar la lista más votada en las municipales. Ese es su objetivo, la elección directa de alcaldes, en definitiva que el candidato con más votos sea el que gobierne, y lo que neutralizaría la posibilidad de muchísimos pactos de izquierda entre PSOE, Izquierda Unida y otras fuerzas de izquierda en grandes capitales y en grandes municipios, muchos de ellos de Andalucía. Y evidentemente ha habido reacciones de todo tipo por parte del PSOE, por parte de Izquierda Unida, por parte de la Junta de Andalucía, tan solo a la defensa del propio Partido Popular. ¿Qué análisis hacéis de esto? Habrá, no sé yo si tendrá el Partido Popular la osadía de aprobar una reforma electoral de este calado sin ir hacia un consenso de los partidos mayoritarios. Me diréis que sí, ¿por qué no? Otra reforma aprobado. De todas maneras, se ha abierto este debate sin concretar una serie de cosas, porque nos podemos encontrar, por ejemplo, con alcaldías en que la lista más votada lo sea con un 25 o 30% y sea la que gobierne. ¿Por qué? Porque se está demonizando los pactos, ¿no? Y hoy me recordaba un compañero al que dio clase Jorge Bestringe, que como de Sociología Política en la Complutense, en los años 75, 76, que él había dicho, ¿no?, que la idea de cuando uno vota en primera vuelta, vota con el corazón, ¿no?, y en la segunda vota con la cartera. Entonces beneficia al PP. Este análisis lo hacía cuando él entonces, sabéis que viró después hacia la extrema izquierda, pero entonces estaba todavía en Alianza Popular. Yo lo que me pregunto es si veremos nosotros esa reforma, si realmente esa reforma se va a aplicar antes de las elecciones municipales del 2015, después del 2015, en el 2016, cuando cambie el gobierno después de las generales. Yo tengo mis serias dudas de que eso lo veamos. A mí me llama la atención el marco en el que se encuadra, ¿no? en ese mensaje que quiere lanzar Rajoy de regeneración democrática. Se me ponen los vellos de punta. A mí se me ocurren muchísimas medidas. Ni de regeneración ni de democracia, cuando sabemos que han impulsado constantemente, una detrás de otra, leyes que han tenido una protesta social importante. O sea, no van a consensuar. Y está claro que se trata simplemente de que quieren reducir el impacto electoral que van a tener sus políticas. Pero ¿os acordáis cuando el PSOE lo proponía hace una década o así? Proponía algo similar, aunque ahora se haya llevado la mano a la cabeza. No, si tú decías, Pepe, si lo veremos, te preguntaba si lo veremos. Yo no tengo duda, no lo veremos, por supuesto, ¿no? Vamos a ver, no lo veremos. Antes de las elecciones de 2015... Por supuesto que no, porque además sería un disparate, en fin, poder que el Partido Popular quiera sacar eso solo adelante, si es que pudiera, en fin, creo que no puede, pero además es un disparate y no veo ni siquiera que el Partido Popular esté en eso. Más bien han lanzado la idea, pero insisten en que hace falta un consenso amplio, lo cual me lleva a pensar que algo se me escapa. Me gustaría ser más listo y saber por qué el Partido Popular lanza esto, que a mí me suena a maniobra de distracción, porque no tiene recorrido político. Para tener recorrido necesita, por lo menos, al Partido Socialista, sin ninguna duda. El Partido Socialista no está en esto, y además una reforma de ese tipo yo creo que no se puede improvisar. Vuelvo al argumento de antes. Estamos... se puede, Antonio, podemos cambiar la Constitución en 2 días. Estamos intentando encontrar, buscar reformas institucionales para dar respuesta al descrédito de la política. Y yo creo que el descrédito está en otro sitio, no está en la elección de alcaldes. No digo que eso no sea mejorable, no digo que se den situaciones políticamente antinatura, pero en la mayor parte de los sitios, en fin, gobiernan la izquierda o gobierna la derecha, hay unos partidos a veces locales que juegan en una dirección o en otra. No me parece que eso sea un problema de una dimensión como para tener que hacerlo de manera rápida, atropellada, así. Yo creo que no, y creo que no se va a hacer. No, pero planteártelo en un momento en el que hay una serie de partidos, sobre todo de izquierda, partidos pequeñitos que en un momento dado pueden ser llave de gobierno, no lo veo descabellado por eso, porque es el interés de supervivencia que tiene el bipartidismo. Vamos a intentar parar esto como sea. Pero si no lo lleva a la realidad, te lo van a recordar. Sí, los pequeños te van a dar patadas en la espinilla constantemente. Sí, pero eso yo lo podría entender si en ese juego estuviera también el Partido Socialista. Pero es que en su día lo estuvo. Sí, no, lo que digo es que ahora, por todas las reacciones, por las del gobierno andaluz, la presidenta Susana Díaz, Pérez Rubalcaba en la Carolina,
todo el mundo dice que eso no, que así no. No se puede pero jugar. podemos negociarlo. Sí, que se sienten a negociar, verás cómo Sí, se ponen de acuerdo. pero antes, por ejemplo, de las municipales, eso por supuesto que no, porque además sería un disparate. Vamos. Y además se vuelve a poner encima de la mesa una cuestión que tú decías no es tan importante, es que realmente no le importa a la gente que se cambie, o sea, la gente tiene otros problemas que no se están poniendo en el foco y constantemente se introduce. Hay un clamor popular ahora mismo, ¿no?, para que se cambie eso. Sí. Oye, pues ya que habláis de clamor popular y ¿Hablamos de primarias? No vamos a hablar de eso porque no nos queda apenas tiempo. La verdad que sí es interesante, ha sido una semana para hablar largo y tendido. Lo hemos hecho en los últimos días. Pero nos quedan 2 o 3 minutos y sí me gustaría pues aprovechar, hablando del tirón popular, la confirmación definitiva de que Juego de Tronos se va a grabar en Sevilla y en Osuna. Creo que ya has echado tu petición a Carlos Rosado de extra, ¿no? Directamente, he hablado ya con él hoy, a ver si puede ser. La verdad es que bueno, es una buena noticia. Bueno, pues enchúfame, ¿no? Claro, todos tenemos enchufe aquí con Carlos. Bueno, más allá de la broma y de la frivolidad, sí es cierto que es una buena noticia. Hombre, se calculaba, dinero. se calculaba hoy el alcalde 6.000 empleos, me parece una barbaridad, y si es así, pues maravilloso, ¿no? Vamos a poner la lupa en los empleos, ¿eh? Bienvenido sea, sí. Bueno, en las condiciones. Bueno, ahí cuidado que pueden derrapar más de uno, con la cifra de empleo. Yo creo que las cuentas del empleo suelen ser las cuentas del gran capitán, en fin, cuando se hacen sobre cosas de este tipo, igual que cuando se hacen, en fin, cuando un equipo en una capital sube a primera, empiezan a hacer unas cuentas, el periodismo deportivo, del dinero que va a dejar en la ciudad, en fin, siempre suele ser. Es una extrapolación esos 6.000 que eran 900 fijos y 5.000 eventuales, más o menos. Esos datos los dio Carlos Rosado diciendo que una de las temporadas, creo que fue la segunda, que se rodó casi íntegramente en Irlanda, eso fue lo que dejó en Irlanda durante toda una temporada. Pero estamos hablando de una temporada en la que se va a rodar en 5 países distintos y que en Sevilla solo se va a rodar en uno de los 7 escenarios, ¿no? Sí, por eso yo creo que no va a ser tanto, pero es igual, el que sea. El que se cree, si son 1.000 están bien, y si son 500 está bien, y si en vez de se movilizan 100 millones son 50, está bien, lo que sea está bien. ¿Os imagináis el centro en torno de Alcázar patas arriba? Porque me lo estoy viendo venir. No, hay auténticos admiradores y admiradoras de los actores y actrices de esta serie. Bueno, nos queda poco tiempo, vamos con la columna de cierre que, como siempre, los miércoles firman de Sevilla Mercedes de Pablos. Aparte de lo que marque el termómetro, hay un fenómeno al que llamamos sensación personal térmica, sensación de calor o de frío. Ustedes lo saben, puede hacer 50 grados y sin embargo usted tener como una sensación de frío porque de alguna manera está hipnotizado por lo que le pasa por dentro. ¿No cree que esa sensación térmica personal está ocurriendo con la justicia? El Estado de Derecho ocurre en España, existe en España, está consolidado. Hay leyes que controlan la democracia, que controlan los órganos legislativos y hay desde luego todo un aparato judicial que tiene muchos filtros para que sea efectivamente justo. Pero ¿qué sensación térmica podemos tener de la justicia cuando desde que empezó la crisis vemos que hay procesos interminables en los que llegan a declarar 200, 300 personas, algunas son imputados, otras preimputados y nadie entra en la cárcel? Y el que lo hace, como es en el caso de Gürtel o en el caso de la financiación del Partido Popular, Bárcenas, parece que no se llega nunca a demostrar su culpabilidad. Y sin embargo, en este mes de julio, a finales de este mes, 2 personas que participaron en un piquete, que se llaman Carlos y Carmen y que son andaluces, igual tienen que entrar en la cárcel para, según sentencia firme, cumplir 3 años de cárcel por protestas. Esa sensación térmica, que seguramente no es real, porque el Estado de Derecho existe, es inevitable y pone en tela de juicio algo tan importante para la democracia como que confiemos en la justicia, como que no tengamos la sensación de que solo los débiles, aquellos que solo pueden salir a la calle, son los que pueden ir a la cárcel, mientras que los poderosos, con o sin cuentas en Suiza, se van de rositas. Ese es un buen ejercicio para pensar en el verano que nos viene. Y otro, si me lo permiten y como despedida, hasta el mes de septiembre, como todos los escolares,
En tela de juicio puede estar también la objetividad de los medios de comunicación, la cierta tendencia de algunos medios, algunos periodistas, a no contrastar, a contar cosas, a manosear currículum, a decidir contrataciones, a opinar sobre contrataciones sin preguntarle al interfecto, sin preguntarle a las instituciones. Ante este pequeño vicio de no contrastar, yo les hago una súplica. Si me está escuchando algún periodista, si me está escuchando algún medio de comunicación de Andalucía, yo le pido que alguien en algún espacio hueco que quede deje caer que quien les habla tiene un lío amoroso con Sampen. Si efectivamente el periodista no contrasta y no se lo pregunta a Sampen, ni a mí misma, ni siquiera a mi entorno, eso que me habré ganado. Que tengan ustedes un feliz verano. Nos queda un poquito más de tiempo antes que despedir y les invito precisamente a los tertulianos que nos acompañan en esta mesa a que se sometan al juego, a la porra a la que nos invita Pepe Contreras sobre las primarias del PSOE. Yo tengo Pedro Sánchez, Eduardo Madina, parece que José Antonio Pérez Tapia que puede ganar Pedro Sánchez, en el sentido de que ahora se juega a lo más novedoso posible, lo más joven posible. ¿Y si pacta Madina y Pérez Tapia? ¿Y hacen una candidatura conjunta en estos últimos días? Bueno, hoy Madina lo descartaba, ¿no? Bueno, se dejaba querer, ¿no? Pero tampoco lo veo yo tan... No lo sabía, claro. Fíjate, no me preocupa tanto quién pueda ganar, que es una opción, como que no veo un clima de entusiasmo en las bases del socialismo. Pero no, ¿Sánchez o Madina? Yo creo que Madina. Y creo que además Madina no solo. Yo creo que Sánchez, pero no me puedo callar una cosa. A ver cuándo vemos en el panorama alguna mujer, porque 6 o 7 varones y ni una mujer. Bueno, ninguna ha dado el paso, también es cierto, ¿eh? Algo ocurre Olga. ahí. Madina. Antonio. Yo creo que Sánchez, pero bueno, es hablar por hablar. Claro. Bueno, pues a los cuatro, muchísimas gracias. Buenas noches, ha sido un placer como siempre. Volveremos mañana con un debate con alcaldes y municipios del PP, del PSOE, de Izquierda Unida y del Partido Andalucista para analizar esa reforma electoral que auspicia el Gobierno Central del Partido Popular sobre la elección directa de alcaldes y que gobierne la lista más votada. Y como siempre iremos a por todas. 8.